Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de la embriología de la cabeza y el cuello, segunda parte. Busqué estar lo más actualizado posible, así que mi video está armado en base al libro de embriología Lachman 14ª edición. Espero que te sirva. Retomando donde nos habíamos quedado, vamos a comenzar hablando de las bolsas faríngeas. El embrión humano tiene 4 pares de bolsas faríngeas. La quinta es rudimentaria. La primera bolsa faríngea forma un divertículo llamado receso tubotimpánico, que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea. La porción distal del divertículo se ensancha para originar una estructura similar a un saco que recibe el nombre de cavidad timpánica primitiva o del oído medio. En tanto, su segmento proximal permanece estrecho y constituye la trompa de Eustaquio. El recubrimiento a la cavidad timpánica participa más adelante en la formación de la membrana timpánica o del tímpano. Esto puedes verlo en mi video de embriología del oído. En la segunda bolsa faríngea, su revestimiento epitelial prolifera y forma yemas que penetran el mesénquima circundante. Estas yemas sufren una invasión secundaria por el tejido mesodérmico para constituir el primordio de las amígdalas palatinas. La tercera y la cuarta bolsa se caracterizan en su extremo distal por una ala dorsal y una ventral. En la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratiroides inferior, en tanto que en la región ventral forma el timo. Los dos primordios glandulares pierden su conexión con la pared faríngea y el timo migra entonces en dirección caudal y medial, llevando consigo a la paratiroides inferior. El epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma las glándulas paratiroides superiores. Cuando la glándula paratiroides pierde contacto con la pared de la faringe, se adosa a la superficie dorsal de la glándula tiroides, que está en migración caudal, para constituir las glándulas paratiroides superiores. La región ventral de la cuarta bolsa da origen al cuerpo último branquial, que más tarde se incorpora a la glándula tiroides. Con respecto a las hendiduras faríngeas, el embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas. Y aquí viene la diferencia con otras ediciones. Se pensaba que el conducto auditivo externo se formaba a partir de la primera hendidura faríngea, pero esto se ha descartado y ahora se sabe que este conducto se desarrolla a partir de la imaginación de ectodermo superficial del primer arco faríngeo. El sobrecrecimiento del segundo arco, al tiempo que forma la mayor parte del oído externo, hace que la primera hendidura desaparezca. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a superponerse al tercero y al cuarto. Y por último, se fusiona con el borde epicárdico en la región inferior del cuello, y la segunda, tercera y cuarta hendidura pierden contacto con el exterior. Las hendiduras forman una cavidad cubierta de epitelio ectodérmico que recibe el nombre de seno cervical y que luego desaparece en la fase posterior del desarrollo. La lengua aparece en los embriones alrededor de la cuarta semana, a manera de 2 protuberancias linguales laterales y una protuberancia medial, denominado tubérculo impar. Estas 3 protuberancias se originan a partir del primer arco faríngeo. Una segunda protuberancia medial llamada cúpula o eminencia hipobranquial es formada por mesodermo del segundo, tercer y parte del cuarto arco. Por último, una tercera protuberancia medial marca el desarrollo de la epiglotis. Justo por detrás de esta protuberancia se ubica el orificio laríngeo, flanqueado por las protuberancias aritenoides. Al crecer las protuberancias linguales laterales, rebasan el tubérculo impar y se fusionan, para dar origen a los 2 tercios anteriores o cuerpo de la lengua. El cuerpo de la lengua está separado del tercio posterior por un surco en forma de V denominado surco terminal. La porción posterior o raíz de la lengua se origina a partir del segundo, tercero y ciertas porciones del cuarto arco faríngeo. La epiglotis y el extremo posterior de la lengua se desarrolla a partir del cuarto arco. Algunos músculos de la lengua quizás se diferencien in situ, pero la mayoría derivan de los mioblastos que se originan en los somitas occipitales. La glándula tiroides aparece a manera de proliferación epitelial en el piso de la faringe, entre el tubérculo impar y la cúpula,
en un sitio que más tarde va a estar indicado por el foramen ciego. De manera subsecuente, la tiroides desciende por delante del intestino faríngeo como un divertículo bilobulado. Durante esta migración, la tiroides permanece conectada a la lengua por medio del conducto tirogloso y que luego desaparece. Al avanzar el desarrollo, la glándula tiroides desciende por delante del hueso hioides y los cartílagos laringeos. Alcanza su posición final frente a la tráquea en la 7ª semana. Para ese momento se ha desarrollado un pequeño istmo en la línea media y 2 lóbulos laterales. Ahora vamos a hablar de la formación de la cara. Al final de la 4ª semana aparecen las prominencias faciales, constituidas principalmente por mesénquima derivado de la cresta neural y formadas de manera primordial por el primer par de arcofaringios. Las prominencias maxilares pueden identificarse en posición lateral al estomodeo, en tanto las prominencias mandibulares se observan en posición caudal a esta estructura. La prominencia frontonasal, integrada a partir de la proliferación del mesénquima ventral a las vesículas cerebrales, constituye el borde superior del estomodeo. A ambos lados de la prominencia frontonasal se originan engrosamientos localizados de ectodermo superficial llamados placodas nasales u olfatorias, bajo la influencia inductiva de la porción ventral del prosencéfalo. Durante la 5ª semana, las placodas nasales se invaginan para dar origen a las fosas nasales. Al hacerlo, forman la cresta tisular alrededor de cada fosa y las prominencias nasales. Durante las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares siguen creciendo en dirección medial de manera simultánea, de modo que comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media. En forma subsecuente, la hendidura ubicada entre la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar se pierde y los dos se fusionan. Así, se forma el labio superior a partir de las 2 prominencias nasales mediales y las 2 prominencias maxilares. Las prominencias nasales laterales no participan en la formación del labio superior. El labio inferior y la mandíbula se integran a partir de las prominencias mandibulares, que se fusionan en la línea media. Al inicio, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales están separadas por un surco profundo conocido como surco nasolagrimal. El ectodermo del piso de este surco forma un cordón epitelial sólido que se desprende del ectodermo suprayacente. Después de canalizarse el cordón, da origen al conducto nasolagrimal. Su extremo superior se ensancha y termina generando el saco lagrimal. Tras el desprendimiento del cordón, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales se fusionan uno con otro. El conducto nasolagrimal se dirige así desde el ángulo medial del ojo hasta el meato inferior de la cavidad nasal, y las prominencias maxilares crecen para constituir las mejillas y los maxilares superiores. La nariz se forma a partir de 5 prominencias o procesos faciales. La prominencia frontonasal, que da origen al puente, las prominencias nasales mediales, que fusionadas forman el dorso y la punta, y las prominencias nasales laterales, que van a formar las alas. Como consecuencia del crecimiento medial de las prominencias maxilares, las 2 prominencias nasales mediales se fusionan no solo en la superficie, sino también a un nivel más profundo. La estructura formada por esta fusión es el segmento intermaxilar, y este está compuesto por un componente labial que forma el filtrum del labio superior, un componente maxilar superior que contiene los 4 dientes incisivos y un componente palatino que forma el paladar primario triangular. El segmento intermaxilar va a guardar continuidad con la porción rostral del tabique nasal, formado a partir de la prominencia frontal. Si bien el paladar primario deriva del segmento intermaxilar, el segmento principal del paladar definitivo se integra a partir de 2 evaginaciones similares a repisas de las prominencias maxilares. Estas evaginaciones, que reciben el nombre de crestas palatinas, aparecen en la 6ª semana de desarrollo y crecen oblicuas y hacia abajo a cada lado de la lengua. No obstante, durante la 7ª semana, las crestas palatinas ascienden para adoptar una posición horizontal por encima de la lengua y fusionarse, con lo que se termina formando el paladar secundario. En la región anterior, las crestas se fusionan con el paladar primario triangular, y el foramen incisivo es el punto de referencia entre el paladar primario y el secundario.
Al mismo tiempo que se fusionan las crestas palatinas, el tabique nasal crece hacia abajo y se une a la cara cefálica del paladar recién formado. Las fosas nasales durante la sexta semana se profundizan en grado considerable, en parte por el efecto del crecimiento de las prominencias nasales circundantes y también por su penetración hacia el mesénquima subyacente. Al inicio, la membrana oronasal separa las fosetas de la cavidad oral primitiva por medio de los orificios recién formados, los cuales son las coanas primitivas. Estas coanas se ubican una a cada lado de la línea media y justo por detrás del paladar primario. Más adelante, con la formación del paladar secundario y el desarrollo adicional de las fosas nasales primitivas, las coanas definitivas se terminan ubicando en la unión de la cavidad nasal y la faringe. Los senos paranasales se desarrollan como divertículos de la pared nasal lateral y se extienden hacia el interior de los huesos maxilar, etmoides, frontal y efenoides. Alcanzan su dimensión máxima durante la pubertad y contribuyen a la configuración definitiva de la cara. La forma de la cara depende no solo de la expansión de los senos paranasales, sino también del crecimiento de la mandíbula y el maxilar para alojar las piezas dentales. Los dientes se originan de una interacción epitelio-mesénquima entre el epitelio oral suprayacente y el mesénquima subyacente derivado de las células de la cresta neural. Alrededor de la sexta semana del desarrollo, la capa basal de la cubierta epitelial de la cavidad oral forma una estructura con forma de letra de C, que recibe el nombre de lámina dental y que se ubica a todo lo largo del maxilar y de la mandíbula. Esta lámina, a su vez, da origen a varias yemas dentales, 10 en el maxilar y 10 en la mandíbula, que forman los esbozos de los componentes ectodérmicos de las piezas dentales. Poco después, la cara profunda de las yemas se imagina, lo que da paso a la etapa del casquete del desarrollo de los dientes. Este casquete está constituido por una capa externa llamado epitelio dental externo, una capa interna que es el epitelio dental interno y un núcleo central de tejido laxo que recibe el nombre de retículo estrellado. El mesénquima dentro de la indentación de la yema forma la papila dental. Al tiempo que el casquete dental crece y su indentación se profundiza, el diente adquiere una forma de campana llamándose etapa de campana. Las células del mesénquima de la papila adyacente a la capa dental interna se diferencian en odontoblastos, que producen más tarde dentina. Con el engrosamiento de la capa de dentina, los odontoblastos se retraen hacia el interior de la papila dental, dejando en la dentina la apófisis dental. La capa de odontoblastos persiste durante toda la vida del diente y aporta predentina en forma continua. El resto de las células de la papila dental constituyen la pulpa del diente. Entretanto, las células epiteliales del epitelio dental interno se diferencian en ameloblastos. Estas células producen prismas elongados de esmalte que se depositan sobre la dentina. Por otra parte, un grupo de estas células en el epitelio dental interno integra el nudo de esmalte, que regula el desarrollo temprano de los dientes. La formación de la raíz del diente comienza cuando las capas del epitelio dental penetran al mesénquima subyacente y forman la vaina radicular epitelial. Las células de la papila dental depositan una capa de dentina que se continúa con la de la corona. Al tiempo que se deposita más dentina, la cámara de la pulpa se estrecha y por último constituye un conducto que tiene vasos sanguíneos y los nervios del diente. Las células mesenquimatosas en el exterior del diente, que se encuentran en contacto con la dentina de la raíz, se diferencian en cementoblastos. Estas células producen una capa delgada de hueso especializado que recibe el nombre de cemento. Fuera de la capa de cemento, el mesénquima da origen al ligamento periodontal, que sostiene con firmeza el diente en posición y actúa como amortiguador. Ante la elongación adicional de la raíz, la corona es impulsada de manera gradual a través de las capas tisulares suprayacentes, hasta emerger a la cavidad oral. La erupción de los dientes deciduales o de leche ocurre entre 6 y 24 meses tras el nacimiento. Las yemas de los dientes permanentes, que se ubican en la cara lingual de los dientes deciduales, se forman durante el tercer mes del desarrollo.
Estas yemas permanecen inactivas hasta durante cerca de los 6 años en la vida postnatal. Y bueno, hemos llegado al fin del video, espero que te haya servido. Si te gustó, por favor dale like, y si quieres ver o recibir notificaciones de mis próximos videos, suscríbete. Saludos y éxitos en tus exámenes.